Quiero que meditemos en una palabra que hoy he titulado Cómo caemos, cómo nos levantamos. O mejor dicho, poniendo los acentos perfectos en las letras. Cómo caemos, cómo nos levantamos. O sea que llega un momento en que nosotros nos caemos ya sea de nuestro ego, de nuestro estilo de vida, nos caemos de lo que es nuestra seguridad y tenemos un punto de quiebre. Con el Señor llegamos a tener un punto de quiebre. No todos caen porque de repente perdieron el matrimonio, porque se enfermaron, porque cayeron en la cárcel o en la ruina. También hay personas que han caído de sus razonamientos cuando dicen, yo entiendo que estoy mal, yo no puedo estar bien, y entran en una crisis. Y esto cuando es propiciado por el Señor implica cómo yo me voy a levantar. ¿Voy a vivir en el suelo o voy a levantarme conforme a Dios? Y aquí vemos en Hechos 26. Vamos a ver el caso muy interesante narrado por Pablo. Esto se refiere, ya lo refirió bueno, el libro de los Hechos lo narra en Hechos 9, pero luego en Hechos 22, si no me equivoco, se vuelve a narrar. Y en Hechos 26 él lo vuelve a contar. Y es el momento que él cayó, no porque estaba en la cárcel, no porque estaba en una crisis económica, no porque estaba en penurias terribles. Es más, él cayó de su posición muy elevada, él estaba como muy bien, pero cayó de sus razonamientos, cayó de su mentira para levantarse. ¿Cómo? Bueno, vamos a verlo. En Hechos 22, perdón, en Hechos 26, vamos a ver a partir del versículo 2 a un Pablo que estaba lleno de motivos, de razones, de recursos, de reputación, y el Señor lo tumbó. ¿Y de dónde lo tumbó y hacia dónde lo levantó? Para que hagamos paralelos con nuestra vida. En Hechos 26, desde el 12, leo lo siguiente. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo oído, perdón, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bien. Aquí vemos inmediatamente, conforme a lo que nos narra Pablo, que él estaba muy bien. O sea, él no estaba solo, él no estaba en crisis económica, no estaba enfermo. Es más, él iba a Damasco con poderes, iba como hombre importante y con un séquito y con un grupo de personas que lo apoyaban. Y sirviendo y en comisión de los principales sacerdotes, él estaba comisionado para supuestamente hacer el bien, supuestamente hacer lo correcto. Y en ese momento, él, levantado en su verdad, es derrumbado, en su verdad, entre comillas, porque era una mentira, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba muy equivocado, es derribado y es rodeado por una luz, o sea, entró en una condición sobrenatural. Recuerden que también incluso él veía esa luz y nadie más la percibía. Era algo sobrenatural, o sea, no era una luz natural, no fue que se coló de las nubes un rayo de sol y cayó exactamente en ese momento. Fue una luz sobrenatural, venía de Dios. Y ahí es donde él, todavía derribado, él estaba derribado y reconociendo que estaba confundido, dice, ¿quién eres, Señor? Haciendo esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, inmediatamente él se dio cuenta que estaba persiguiendo a los cristianos o a alguien sobrenatural y que se mostraba como Dios. O sea, ¿quién eres, Señor? Entiendo, aquí este es el Señor, este es Dios, este es el Curios. Y yo como doblos, como esclavo del Señor, voy a hacer su gran comisión, que no era la gran comisión de rescatar a las personas, sino al contrario, perseguirlas y llevarlas a la muerte, a la cárcel. Y entonces se le presenta Jesús diciendo, ese Señor que tú ves, soy Jesús, soy yo Jesús. Soy Jesús, o sea, soy el Señor y tienes un problema, a mí me persigues. Entonces, en ese momento, él
se cae de sus argumentos, de su verdad entre comillas, y la verdad entre comillas es una mentira, para entonces tener que levantarse. Porque dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies para que esto, porque para esto he aparecido a ti. Repito, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Bien, un día todos nosotros somos derrumbados. A veces, o sea, yo pienso que para cada quien hay una zancadilla diferente. Y la zancadilla, como quien es, así como el mejor futbolista que sabe por dónde tumbar al rival, el Señor sabe dónde poner el pie, dónde está nuestro punto débil y nos hace caer. Muchos de su sapiencia, de su sabiduría humana, muchos de sus riquezas se sienten tan ricos hasta que se dan cuenta que lo único que tienen es dinero, pero son muy pobres de conocimiento, de esperanza, de futuro. De hecho, están tan pobres que están llevados a la condenación, que mayor pobreza que esa. O ya sea en nuestra relación sentimental, de repente se va al piso. Algo se tiene que ir al piso. Y en ese momento que el Señor nos lleva a caernos, porque fue el Señor que lo hizo a él caer, a él y a los que estaban con él, ¿verdad? En ese momento, Él nos llama a nosotros. Y el detalle es, ¿para qué nos levantamos? Nosotros debemos levantarnos para obedecer a Cristo. Es para esto. Y esto implica ponernos de pie y andar para hacer algo nuevo. Y esto no lo digo porque se me antoja, sino porque lo vemos en la instrucción que acabamos de leer. Levántate y ponte sobre tus pies, o sea, levántate porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. O sea, el Señor no se nos aparece a nosotros, derrumbándonos de nuestro razonamiento, de nuestro estilo de vida, de las cosas que nos dan seguridad, para ahora soy el genio de la lámpara o de la botella o del recipiente que sea para ser tu servidor. Él nos llama para que le sirvamos a Él. Y para eso tenemos que escuchar, bueno, entonces, ¿cómo te sirvo? Sigo leyendo los versículos 17 y 18. Librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío a una gente, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí es donde podemos tener dos posiciones. ¡Wow! Dios llama a las personas, las derrumba para que les sirvan a Él, para que abramos los ojos y abramos los ojos a otros, para salir de esas tinieblas a la luz, pero también para llevar a otros de las tinieblas a la luz. O la otra posición puede ser, oh, qué interesante, oye, ese Pablo es maravilloso, mira lo que le tocó a él, bien por él. Pues resulta que eso tiene que ver con nosotros. En Isaías 9, capítulo 2, queda obvio que lo que le pasó a Pablo no era un evento puntual solo para él. ¿Qué nos dice Isaías 9:2 que hace el Señor a través de Jesús? El Padre enviando a Jesús y Jesús siendo Dios. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pablo era alguien que estaba caminando en sombra de muerte. Si Pablo hubiera muerto sin Cristo, hubiera quedado en condenación. Pero vemos que esto ya no pasa solamente como un evento simpático y maravilloso en la vida de Pablo. Resulta que es para el pueblo, al pueblo de Israel, nosotros. Para ellos también, porque ellos no han sido desechados. Jesús estuvo entre los judíos, bueno, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero también se extendió a nosotros. Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, somos beneficiarios de este plan de salvación. Pero ¿para qué? Y para esto estamos viendo que en 2 Corintios 5, Pablo, el mismo que vivió esta experiencia sobrenatural, ahora la enseña a los demás. ¿Para qué el Señor me derrumba? ¿Y cómo me caigo? Pero también para qué me levanta. Entonces,
cómo yo me levanto creyéndole o no. Dice 2 Corintios capítulo 5 lo siguiente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí, como vemos, resulta que también fuimos derrumbados un día. Y es bueno hasta recordar cuál fue nuestro punto de quiebre. Cómo nosotros llegamos a ese punto, dijimos, aquí hay algo que está mal. Y Dios se nos presenta. Se nos presenta al Señor Jesús como la alternativa. A Pablo se le presentó en esa escena sobrenatural donde había una luz que lo rodeaba y una voz que nadie podía escuchar, pero que fue clara para él, ¿verdad? Fue clara, evidente para él. A nosotros se nos presentó, bueno, no podemos decir que a todos se nos presentó en un hecho sobrenatural, se nos presentó de repente con una simpática persona, un compañero de trabajo, mi mamá, mi papá que me habló de Cristo, aquel evangelizador que va por las puertas, va por las plazas, aquel compañero de escritorio, de trabajo o de aula de clases que nos parece molesto, en un momento no le entendemos o nos desconcierta. Ya sea en una u otra manera, el Señor se nos presenta. Por eventos sobrenaturales, hay testimonios incluso en lugares donde no se llega a anunciar el Evangelio, está prohibido y se ha presentado el Señor en sueños. Yo lo creo, pero ¿para qué? Y aquí es donde quiero que hagamos más nuevamente con el título del tema. ¿Cómo caemos? Caemos viviendo en los tropiezos de nuestra mentira, de un estilo de vida equivocado, caemos de un estilo de vida que nos iba a llevar a la condenación. Ahora, ¿cómo nos levantamos? Y este es el punto crucial. Yo sé que todos aquí un día caímos, todos caímos. Y el Señor en ese momento cuando caímos nos dijo, yo soy ese Jesús, yo soy el Jesús, el Señor que te salva. Ahora, ¿cómo nos estamos levantando? Ese es el presente que tenemos que tener continuo en desarrollo. Nos estamos levantando para servirle al Señor, para obedecerlo, para andar, porque Él no dice levántate y quédate ahí parado como un poste, no. Levántate y anda haciendo lo que yo te mando, ganando almas, siendo testimonios, siendo embajadores, diciendo a otras personas salgan de esas tinieblas a la luz, empezando por los hijos, los esposos, los padres, pero extendiéndonos. Para eso el Señor nos ha levantado. Así que, bueno, todos aquí somos el club de los que nos caímos, ¿verdad? No lo dudo. Ahora seamos el club de los que nos levantamos para como Pablo y como el pueblo que andaba en tinieblas y que vio gran luz, luz resplandezca sobre ellos y lleven a otros a la luz, como embajadores efectivos del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos siga guiando en esto. Nosotros los que nos caímos, que nos levantemos para andar en sus caminos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la instrucción que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta instrucción maravillosa con la que tú quieres que andemos conforme a tus planes. Todos aquí, sí, el club de los caídos, pero también de los levantados por ti. Es más, que vivamos como Pablo. A mí algo que maravilla, Señor, es que recordemos hasta con pelos y señales, porque lo que, si nosotros leemos Hechos 9 y después nos vamos a Hechos 26, donde pasó mucha agua bajo el puente, él tenía claro cómo cayó, pero para qué se levantó. Nunca lo olvidó. Lamentable hubiera sido si Pablo hubiera dicho, sí, un día yo me caí y me levanté para seguir mi vida. No, él daba testimonio tiempo después ante los que escuchaban estos testimonios, esta palabra, para qué, cómo cayó, pero para qué, por quién y para qué fue levantado. Y vivió conforme a eso. Nosotros, el club de los que nos caímos aquí, también debemos ser el club de los que nos levantamos para andar en la luz, bajo la luz tuya y con la palabra como lámpara a nuestros pies, pero también para meter a otros bajo esta luz que eres tú. Para eso fuimos
caídos, para eso tú nos levantaste y para eso debemos andar. Bendícenos y danos sabiduría y que no nos dé miedo, al contrario, que nos dé gozo vivir conforme a este propósito. En nombre de Jesús, amén.